Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, faltan bastantes personas. Tenemos en este momento 7. Vamos a dar inicio entonces a nuestras actividades. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta, que debemos tener presente el día de hoy es recordarles que aquellas personas que presentaron propuestas para el comité del día, bueno, ese comité era de mayo, ¿sí? Perdón, de abril, ese comité era del 29 de abril. Las respuestas se generaron tarde, creo que les informé, teniendo en cuenta que fue un comité bastante extenso, duró aproximadamente 3 días, porque eran bastantes las propuestas que se tenían que presentar en ¿cómo se llama? En el comité. Pues asimismo, las respuestas que se deben generar, porque por cada solicitud, por cada mm, propuesta presentada al comité se debe remitir una respuesta formal, ¿sí? Para todas las actividades que se van adelantando. Entonces, esa fue la demora. Creo que a todos les llegó la respuesta. Porfa, si no les llegó la respuesta, si ustedes presentaron algún tipo de propuesta de solicitud y no les llegó la respuesta, por favor informar para revisar qué ha pasado. Bueno, eso por una parte. Lo segundo, vamos a mirar algo acá que debemos tener presente y es que se me hizo por acá. Grado 1, diurno. Listo. Entonces, tener presente lo siguiente ahí con respecto a esas actividades evaluativas que ustedes conocen desde un inicio que mmm, las deben estar revisando, ¿cierto? Deben tenerlas presentes, que están en el aula, ¿cierto? Todo eso está ahí publicado desde inicio de semestre para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues con base en eso será la evaluación, tener en cuenta que, por ejemplo, lo primero es una propuesta aprobada que corresponde al 30% de su nota. En este caso, ¿qué criterios se van a tener en cuenta? Pues aquellos tales como a cuántos comités se presentaron, cuánto fue la espera del comité, en el sentido de que si esperaron hasta el último comité, ¿sí? Al penúltimo y demás, si se la aprobaron con condicionamiento, si se la aprobaron sin condicionamiento, si se la aplazaron, si se la rechazaron, todos esos aspectos se tienen en cuenta ahí, ¿vale? Para que lo tengamos presente. ¿Qué debemos tener también en cuenta en este caso? A partir de eso, entonces, se debe entregar un anteproyecto, ¿cierto? Ese anteproyecto corresponde al 40%, tendríamos ya un 70% de la nota y 3 entregas, una primera que ya se cumplió para el día 9 de abril, una segunda que se cumple el día de hoy, que ya les indico, hoy vamos a dejar el link para que ustedes lo suban hasta medianoche ese avance, y la entrega final, una entrega final que sería el 28 de mayo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, eso sería, digamos, en esa parte ahí, lo que deberíamos tener muy presente. Con respecto a esto, ¿hay dudas, preguntas por parte de los asistentes? Listo. Entonces, consideraría que todo está claro. Igual son. Pero si es que eran ya actividades que teníamos presentes, Jenny, que ya deberíamos haber adelantado. ¿Sí? Recuerda que esa actividad está desde inicio, o esas actividades se pusieron desde inicio. Sí, pero ya miraríamos esa parte.
Ok, bueno, de pronto por esa cuestión que nos dice Nicolás, sí ya miraríamos eso. Sí, eso sí ya lo miraríamos, ¿vale? Entonces tengamos esa solicitud ahí en remojo mientras miramos, ¿vale? Y ya cuadramos eso. Sí, es que lo que les decía al principio cuando iniciamos con nuestra clase, con nuestra intervención. Infortunadamente, eh, infortunadamente, ¿cómo se llama? Infortunadamente el comité se demoró bastante, ¿sí? Digamos que hay un culpable para la demora sería porque hay muchos estudiantes para grado, o perdón, para gestión de trabajo de grado, eso sería a quien le podríamos echar la culpa vulgarmente hablando, ¿sí? Entonces, pero sí, ya miraríamos esa parte de que nos dice. Me dice Jefferson, nuestro grupo está igual ingeniero. Ah, ok, ya entendí. Estaba leyendo de otra forma. Listo, entonces ténganlo ahí, porfa. Jenny, ¿me acuerdas ahorita? ¿Sí? Mientras explico otras cosas. Ingeniero, este segundo avance que debe llevar. Digamos que lo ideal es que ya vayamos adelantando cosas, ¿sí? O sea, como un anteproyecto, pero como en borrador. Claro que sí, exacto. Claro, porque nosotros, o sea, ¿qué pasa aquí? Y con respecto a lo que nos dice Deis, en este momento, si nos hubiésemos esperado para hacer todo, ya difícil. Difícil porque estamos ¿a qué se llama? A menos de un mes. Terminamos nuestro semestre. A ver, miramos por acá. Nuestro semestre termina en 1, 2, 3 semanas. 3 semanas. Entonces, pues no sé cómo trabajarán ustedes, si de pronto les guste la adrenalina de trabajar bajo presión, de que dejar todo para lo último, ¿no? Pero pues en estas partes de trabajo escrito, sobre todo, no quiere decir que las demás asignaturas no, pero ¿cómo se llama? Pero pues es tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, ya les voy a mostrar algo que lo que decía Elías para revisar eso, ¿listo? Entonces, ahorita Jenny, porfa, me acuerdas de esa solicitud que tú haces y ya revisamos esa parte. Bueno, aparte de Dyson, ¿alguna otra duda? Sino para comenzar a explicarles otras cosas que tenemos pendientes. Ingeniero, es que usted nos había acabado de subir las diapositivas anteriores y no las ha subido. Señor, no lo escuché bien, Dyson. Sí, Dyson. Ingeniero, es que usted hace como unos 15 días nos dijo que subía las diapositivas de normas APA Sí. y eso, y cómo citar, pero no las ha subido, ingeniero. Ah, qué madre. Era Ya para... reviso de una vez. Diapositivas de normas SAP. Listo. Ya de una vez, permítame, aquí ya apunté y revisamos. Sandy, dime. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Inge, nuestra propuesta fue aprobada con condicionamiento. Teníamos que arreglar los objetivos específicos. Sí, señora. ¿Esa se la enviamos a sumarse nuevamente o hay que...? Eh, digamos que sí y no. ¿En qué sentido? ¿En qué sí y no de enviar? A tu grupo les debieron notificar en el oficio el director de tu propuesta. Entonces, Sí, señor. aquí en este caso, para los que les aprobaron, ya sea con condicionamiento o aprobado solito, ¿qué deben hacer? Ustedes deben tomar contacto directo con esa persona, con ese ingeniero que les haya, ¿cómo se llama? Que les haya designado el comité y comenzar a trabajar. ¿Cuál sería ese primer trabajo en tu caso y en el caso de tu grupo? Indicar las correcciones que les hizo el comité y comenzar a trabajar en ellas. ¿En dónde se deben ver reflejadas esas correcciones? En el anteproyecto que ya les voy a explicar qué debe llevar. ¿Sí? Eso sería Bueno, básicamente. vale, sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna otra duda para comenzar a explicar lo del anteproyecto? Inge, disculpa, lo que pasa es que pues, tuve problemas de conexión y pues entré como 5 minutos tarde
y estabas hablando algo de que, bueno, no sé, aparte de el segundo avance, no sé si de pronto se discutió algo más. No, creo que íbamos, lo primero que, no, bueno, lo primero que les dije fue lo de las actividades evaluativas, ¿cierto? Eh, de las actividades evaluativas que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Eso fue lo primero que, ¿cómo se llama? ¿Se habló? Que se habló, ¿sí? Ya después fue lo de la entrega, que fue lo que nos dijo Jenny, que para extender la entrega, que eso ya lo charlamos ahorita, y ya ahorita estábamos hablando, creo que el otro sí ya lo alcanzaste a escuchar, ¿sí? Sí, sí, era más como hasta la parte donde le dijiste a Jenny que de pronto no escuché, que ella había dicho que de pronto extender la entrega del día de hoy, pero creo que era eso, Inge. Ok, perfecto. Listo, por acá nos dice Sergio, en nuestro grupo también nos aprobaron la propuesta con condición a correr los objetivos específicos. Lo mismo, Sergio, entonces ahí en ese caso es que ustedes deben tomar contacto, o sea, no, así les hayan solo aprobado, así les hayan aprobado todo de una vez, ustedes lo primero que necesitan en este momento, lo que en este momento deben hacer es tomar contacto con el ingeniero que hayan designado. Es decirles, mire, ingeniero Nelson, Andrés, Leonardo, ¿quién más estaba por ahí? Iván, bueno, el que haya sido. Y bueno, mira, nosotros hicieron eso y comenzar de una vez a apartar esos espacios. Aquí, ¿qué es lo ideal y qué es lo importante? Ustedes deben coordinar con ese director designado. Ustedes deben coordinar con ese director designado. Permítame un segundito. Entonces, ustedes deben coordinar con ese director designado unos encuentros. Entonces, lo digo, digamos, me pongo de ejemplo y pongo de ejemplo al ingeniero Nelson. Tengo entendido, por ejemplo, el ingeniero Nelson con los proyectos que él ya viene dirigiendo, él se reúne ¿cómo se llama? Los lunes, perdón, los lunes, no, los viernes en la mañana, se reúne con sus dirigidos. Entonces, digamos, apertura un espacio de 10 minutos, ¿sí? Perdón, de 10 minutos, no, de 1 hora, 2 horas. Entonces le dice, vamos a tomar de ejemplo a Sandy, no sé, acá que me apareció primeras en la pantalla. Entonces, con Sandy, el ingeniero Nelson va trabajando, le va diciendo y van adelantando todas las actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo primordial, lo idóneo en este caso acá. Yo le comentaría, entonces yo como estudiante le comentaría, le diría, ingeniera Sandy, mira, a mí ya me aprobaron, me hicieron estas correcciones, hice esto, de una vez, ¿sí? O sea, listo, me pidieron esto, hice esto, ¿qué opina, ingeniero? Mire lo que me pidieron a mí, mire esto, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿cuál es, digamos, desde aquí que empieza un trabajo, digamos, una tríada para este trabajo de grado? Entrarían ustedes como estudiantes, entraría el director que les designaron y entraría quien les habla como director de trabajo de grado, perdón, como docente orientador de trabajo de grado. Entonces, entre esos tres grupos vamos a ir trabajando, vamos moldeando esas actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, para el grupo de Sergio, para el grupo de Sandy, que me mencionan que tienen propuestas aprobadas con condicionamiento, entonces esa es la primera tarea que deben hacer. Cuadrar bien con sus directores ¿cómo se llama? Para comenzar a trabajar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, bueno, aquí lo que tienen en pantalla en este momento, entonces sería lo que les mencionaba de las actividades evaluativas. ¿Qué debemos tener ahora presente? Entonces, que esto creo que ya lo habíamos hablado con anterioridad, pero sin embargo, repetimos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos ese formato que ustedes encuentran en su carpeta en Ágora, ¿cierto? Ustedes lo van a encontrar ahí en Ágora. Y aquí entonces pues vamos a tener la portada y contraportada que va a ir con sus datos personales, ¿cierto? Los datos de la universidad y demás.
Acá entonces los datos del director que les designaron, ¿cierto? Y acá vendría la tabla de contenido, que es importante ¿cómo se llama? Que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué debe llevar? El primer apartado es todo lo relacionado con el problema. Ustedes ya tienen un avance con esa parte de la propuesta, ¿cierto? Entonces, en este caso, vienen a hacer la descripción de la situación problemática donde ustedes cuentan qué está pasando. Entonces, ustedes cuentan ahí qué está pasando, una forma o algo más profundo, porque recordemos que en la propuesta, pues solo estábamos con 1200 palabras. Aquí ya ustedes deben especificar muy bien. Si es necesario, deben existir citas, ¿cierto? Que es lo importante, porque nosotros muchas veces nos basamos en documentos, pero no debemos dejar pasar eso, ¿listo? Formulamos la pregunta, revisarla bien, revisar y tener muy presente en esa pregunta problema, que esa pregunta problema, esa pregunta de investigación debe ser respondida con el objetivo general. O sea, ustedes deben hacer como ¿cómo se llama? Esa ecuación ahí, por así llamarlo, indicando que si tienen una pregunta problema, esta sea respondida con el objetivo general. ¿Listo? Eso es lo fundamental, importante. Entonces, listo. A partir de eso, entonces vendría la justificación. Recordemos que ustedes ya hicieron una justificación preliminar, que la hicieron en la propuesta. Entonces, ahí en esa justificación, ustedes la deben complementar. Recordemos que la justificación, como hemos visto anteriormente, es indicar por qué es importante su proyecto, por qué es novedoso, ¿cierto? ¿Cuál es la relevancia, la pertinencia que tiene su proyecto? En esto también debe hacer uso de citas y de las citas de forma correcta. Hago aquí una aclaración. He encontrado en propuestas, en anteproyectos, incluso en informes finales, que confunden el uso de las normas, ¿sí? Entonces, yo les he indicado muchas veces, digo, en eso me torno hasta intenso, en cómo deben manejar cómo deben manejar las normas, ¿cierto? Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es, eh, todo el documento del anteproyecto y el informe final que ustedes van a ver en el segundo trabajo de grado, se maneja a nivel de forma. Entiéndase como forma. El tipo de letra, el tamaño de letra, las márgenes y demás, ¿cierto? Eso es la forma del documento, entonces entiéndase como forma toda esa parte. Márgenes, tipo de letra, tamaño de letra, alineación y demás, con normas ICONTEC, las ICONTEC actuales, ¿sí? No sé si en este caso no he revisado bien, pero normalmente Incontec saca cada año una versión nueva, o sea, tendríamos la versión 2021, ¿listo? Para que revisemos bien esa parte. Listo, eso sería por cuestión de normas. Uno encuentra muchas veces que entonces llegan y la forma del documento la tienen con normas IEEE o con normas APA. Entonces están confundiendo cositas ahí, listo. Las citas sí se hacen con normas APA y encuentra uno que hacen notas al pie como lo muestra Icontec. Entonces, ojo con esa parte, ojo con todo eso. ¿Listo? Vienen los objetivos, un objetivo general, como mínimo 3 específicos. Yo creería que máximo unos 4 o 5, pero todo eso depende de ustedes como autores y de lo que su director les asigne. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Nuestro marco de referencia, que está compuesto por el marco teórico, todo lo de todas las teorías, estudios y demás relacionados con su tema del proyecto, ¿cierto? El marco antecedentes, el estado del arte que entraría dentro de ese marco antecedentes, nuestro marco conceptual, nuestro marco legal, nuestro marco tecnológico, ¿cierto? Y aquí es importante, y vuelvo y les repito, bueno, vamos a centrar aquí un momentico en el marco legal. Recuerden que ese marco legal, como lo mencionamos por allá en unas ayudas, es toda la legislación que afecte a su proyecto, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué digo que afecte? Si mi proyecto, creo que aquí hay no sé si es el de Jenny, proyecto de Jenny, y me confirmas, porfa, tu proyecto es sobre discalculia, dislexia, algo de educación, ¿cierto?
Exacto, discalculia. Entonces, en ese caso, bueno, me acuerdo que no sé si en el informe te indicaron, lo ideal es que lo delimiten, porque discalculia creo que hay como 4 o 5 clasificaciones, disaritmética, espacial, primaria, secundaria y otras. Entonces, eso sí me quedó muy marcado ese día de las correcciones que hicieron, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de la discalculia de Jenny, que debemos tener en cuenta. Uno, el derecho a la educación constitucionalmente hablando, ¿cierto? Tendríamos que tener en cuenta la Ley General de Educación, tendríamos que tener en cuenta la Ley 1098 de 2010 o 2006, no recuerdo de qué año es esa ley, la Ley de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Si hay alguna ley de inclusión, inclusión social o inclusión en educación, ¿sí? Porque ¿cómo se llama? Porque, ¿qué pasa? Anteriormente, no sé si de pronto ustedes hayan conocido, pero bueno, lo estoy hablando cuando yo estudiaba, por allá antes del 2003, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En esos años, cualquier colegio, vamos a hablar de un colegio aquí de Chiquinquirá, el liceo, la normal, el técnico, no recibían estudiantes con algunas condiciones especiales, ¿sí? Me disculpan si no estoy utilizando los términos técnicos, no es correcto decir, ¿sí? Una persona especial, no es correcto decir una persona, eso tiene una clasificación que se me escapa en este momento, por eso me disculpo de antemano. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Los colegios, entre comillas, normales, porque todos somos normales independiente de las actividades o de las características únicas que tengamos, los colegios denominados normales tenían el derecho de decir, venga, su hijo sufre de un síndrome, de un trauma, no lo recibimos. Por favor, llévelo al colegio X, que sí es un colegio especializado para eso. ¿Sí? Eso sería, digamos, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eh, entonces, ahí debemos tener en cuenta todo eso. Pero ¿qué pasa? La ley 1098, siguiendo el ejemplo del proyecto de Jenny con la discalculia, la ley 1098 no solo habla sobre la discalculia, habla de muchísimas más cosas. Entonces, Jenny y el grupo de Jenny no va a tener o no va a tener que incluir los 400 artículos que tiene esa ley. No, va a mirar qué artículos atañen o que apliquen a eso. Y lean muy bien. He encontrado proyectos que da a veces como risa, ¿sí? En el sentido de lo siguiente. Mm, si ustedes, por ejemplo, encontré un marco legal donde hablaban sobre funcionarios públicos. Y yo le hice la pregunta al grupo, les dije, ¿ustedes son funcionarios públicos? Me decían, no, le dije, entonces, ¿por qué estamos citando una cita? ¿Por qué estamos haciendo referencia a una ley que habla o que se enfoca a los funcionarios públicos, ¿cierto? O sea, ahí no tenemos nada que ver, ahí no aplicaría para nada, lo de los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces eh, debemos revisar muy bien o sea, que esos 300 artículos no aplican directamente a nuestro proyecto, ¿listo? Y así con cada una de las normas. Sugerencia, siempre debe haber como mínimo 1 o 2 artículos de la Constitución política que afecten su proyecto. O sea, eso es por norma. ¿Por qué les digo que obligatoriamente? Algunos de ustedes me van a decir, no, pero es que mi proyecto no. ¿Por qué les menciono eso? Hay algo que se llama la pirámide de Kelsen, que les voy a mostrar por acá. La pirámide de Kelsen hace referencia a... por acá. Esa pirámide de Kelsen que ustedes ven en este momento en pantalla hace referencia puntualmente al ordenamiento jurídico de nuestro país, donde en la cúspide está la norma de normas, la Constitución Política de Colombia. Cualquier norma, ojo, cualquier ley, ordenanza y demás, que contraría la Constitución, siempre va a prevalecer la Constitución. Y todas las normas se deben enseñar a la Constitución y son derivadas de la misma. Entonces,
Como mínimo debe haber un artículo en sus proyectos que me indique o que hable de la Constitución a nivel del tema del proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vuelvo y repito, no es colocar todas las leyes que encuentren por ahí, sino especificar o tener en cuenta cuáles afectan a su proyecto. Entonces, seguimos por acá. ¿Listo? Y en el tecnológico, igual, también encuentra uno cositas como que me hablan de NetBeams, Eclipse, Visual Code Studio, Visual.net, JavaScript, PHP.net, MySQL, MongoDB. Y yo les digo, pero venga, ustedes me están hablando de todo esto, ¿cuál van a utilizar? No, vamos a utilizar NetBeans y otra cosa. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. No, escribimos. Si ustedes solo van a utilizar un lenguaje o dos lenguajes, un lenguaje de programación y una base de datos o su, qué sé yo, o su proyecto no lleva base de datos, ¿cierto? Pues nada, no mostrar nada, no tenemos que agregar nada más porque es lo único que vamos a utilizar. Más por el contrario, si ustedes van a utilizar prototipos físicos, van a utilizar Arduino o algo así, que creo que el proyecto de Sonia, si no estoy mal, lleva algo de eso, entonces ahí sí tienen que especificar, bueno, vamos a utilizar una placa Arduino 1, Arduino 2, una protoboard, un conector Wi-Fi de tal forma, ahí sí explicar todo eso, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. El diseño metodológico, toda la parte de la metodología, la localización de su proyecto, el tipo de investigación, si va a ser una investigación de tipo cualitativo, cuantitativo, si va a ser una investigación aplicada, correlacional, descriptiva, ¿cierto? Exploratoria, toda esa partecita de acuerdo a lo que nos puede indicar el libro de Roberto Hernán Sampieri, llamado Metodología de la Investigación, que ustedes pueden consultar, que si no estoy mal también está en Ágora, ¿sí? Si no estoy mal está en Ágora, si no, vamos a mirar, ahorita miraríamos, para que lo tengan presente, ¿listo? ¿Qué más deben tener en cuenta o qué más aquí en este apartado? Bueno, esta partecita de lo que les muestra aquí o lo que les estoy señalando aquí. Resulta que habrán algunos proyectos que por su condición son muy tecnológicos, ¿cierto? Y nosotros no vamos a poder tener una población objeto a la cual vamos a analizar, ¿sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un software para una ferretería, porque ese es el caso que pasó ahí con unos compañeros antecesores de ustedes de hace como unos 3 semestres, entonces ellos se enfocaron a trabajar la partecita de la población y muestra. Pero yo les dije entonces en ese momento, les dije, venga, ¿ustedes cómo van a trabajar una población y una muestra si el dueño de esa ferretería es una sola persona? Una sola persona es el dueño de esa ferretería y en este caso el dueño de esa ferretería pues no tiene empleados, no tiene nada más, ¿sí? Entonces de forma jocosa yo les dije en ese momento, nosotros no podemos llegar a decir que la población son todos los elementos que se venden en la ferretería y la muestra van a ser las tuercas o los tornillos y demás. No, en ese caso no aplicaría. Y no sería útil, por ejemplo, aplicar una técnica de recolección de información como la encuesta para hacerle a qué persona, al dueño de la empresa. Y la entrevista aquí se le haría al dueño de la empresa, porque no tendríamos nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. En esos proyectos así, muy netamente tecnológicos, pues entonces se sugiere cambiar este apartado por las etapas del desarrollo del software, ¿cierto? Entonces, el análisis de requisitos, el diseño, la implementación, la validación, ¿sí? Esa es la sugerencia que se hace ahí. Entonces, ustedes analizan bien, vuelvo y me disculpas, Jenny, que es el proyecto que tengo como acá presente. En el caso de Jenny, sí es obligatorio. En el caso de Jenny, sí es obligatorio que utilicen la población y la muestra, porque Jenny y el grupo de Jenny van a estar trabajando con personas, ¿sí? Con estudiantes. Entonces, ahí sí es obligatorio. O sea, ahí sí no pueden prescindir de estas actividades. El esquema metodológico, esquema temático, los recursos disponibles, el cronograma, que lo ideal es que no, ¿cómo se llama? Que no utilicemos Excel,
sino que utilicemos otras cosas, otras herramientas como Project Libre, como Microsoft Project, como Grand Project, ¿sí? Como para tecnificar todo nuestro trabajo. Esos cronogramas de pronto en Excel, pues evitemos como dejarlos de un ladito, ¿sí? Recordemos que nosotros ya somos ingenieros, ya estamos o dominamos toda la parte de las tecnologías de la información y la comunicación, entonces es importante incorporar y demostrar eso, ¿listo? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, las referencias bibliográficas, otro punto supremamente importante, ¿sí? Las están haciendo mal, las están incorporando mal. La sugerencia, vimos en algún momento el trabajo con Mendeley, no es obligación, pero sí se sugiere un gestor como Mendeley que nos puede ayudar, o sea, nos agilizaría todo el trabajo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más podemos tener presente en este caso? ¿Qué más debemos tener presente en este caso? Si existen anexos, y esto sí es algo obligatorio, considero yo que en sus clases por allá de ingeniería del software, de arquitectura de software, de todo esa, digamos, de todo ese complemento a esa formación en desarrollo del software, de diferentes entornos integrados y demás, importante para la calidad de un proyecto en desarrollo, un software cualquiera que ustedes generen, produzcan, desarrollen, como mínimo debe tener un manual técnico y un manual de usuario, ¿sí? Entonces, eso es intrínseco, eso es obligatorio desde mi punto de vista que lo tengan, ¿sí? Ustedes compran un televisor, compran un celular y ese televisor o ese celular viene con un manual de usuario, donde le explican a ustedes desde lo más mínimo, lo más básico de cómo colocar la SIM card, cómo conectarlo a la corriente, cómo ponerlo a cargar. Eso es lo que necesitamos acá también. ¿Listo? En ese manual de usuario, el manual técnico, especificar todo lo que ustedes necesitan o todo lo que yo necesito o que se hizo para que ese software estuviera realizado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo que ustedes consideren de anexos, ¿sí? Entraría ahí en ese caso. Digo yo como a modo de cerrar esta partecita del anteproyecto. Normalmente un anteproyecto bien estructurado debería estar en el orden de unas 70, 80 páginas, ¿sí? Dependiendo el temario, dependiendo las fuentes bibliográficas y demás. Ojo porque en algunos casos uno encuentra proyectos donde el marco teórico es una hoja o el marco conceptual es una hoja y me colocan solo los conceptos, me convierten eso en un glosario, ¿sí? Entonces, eso le resta importancia al proyecto y eso es una de las actividades que se evalúa aquí dentro de la asignatura porque pues no es ideal. ¿No? Ustedes ya vieron ustedes ya tienen una formación bastante fuerte desde sus proyectos integradores, vieron formulación de proyectos, evaluación de proyectos, ¿cierto? Entonces, con toda esa formación que ustedes ya tienen y que han demostrado, ¿cierto? Esa adquisición de conocimientos durante casi 9 semestres con el que están cursando, pues todo eso debe quedar implementado acá. ¿Listo? Entonces, con respecto a esta parte del anteproyecto, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud de los participantes? No, ingeniero, en mi Ingeniero, punto de vista, para el caso de utilizar imágenes, eso se coloca en anexos y se llaman el arriba, se referencia arriba, o se coloca, digamos, para la formulación, necesite colocar una imagen. Entonces, ¿llamo una referencia ahí o ¿Qué pena? Le entendí lo de las imágenes, ¿sí? ¿Que cómo hace para insertar una imagen o algo así? no? O sea, que sigamos en el formato, en la justificación en la formulación del problema se puede colocar imágenes Sí, claro. Sí, claro. O sea, si ustedes van a y hacer se uso de citan. imágenes, se pueden. Incluso por eso ustedes tienen acá un listado de figuras, ¿cierto? Que les dice, por ejemplo, en estas listas especiales se relacionan los títulos de las ilustraciones, tales como tablas, cuadros, registros fotográficos o fotografías, anexos y otros elementos similares. Entonces, si ustedes tienen, mire, por ejemplo acá, esquema metodológico de la implementación de un sistema para la automatización de procesos de negocio, ¿sí? Entonces, si ustedes incorporaron esa imagen, tened en cuenta ahí, ¿sí? Y obviamente citarla en donde esté, mire, los cuadros y las tablas también donde vayan en ese momento. Creo que aquí más adelante les muestra de pronto algo. Bueno, mira, aquí, por ejemplo, si ustedes ya han mirado, que considero que sí,
muy juiciosamente han revisado ese formato, ¿cierto? Ahí les va dando algunas indicaciones de lo que debe llevar el problema, de lo que debe llevar cada uno de los aspectos. Entonces, es importante, ese listado me devuelvo acá, ese listado de figuras, de tablas, que ustedes deben incorporar en sus documentos, ¿vale? Bueno, creo que no habría más dudas. Hay una pregunta, espérame por acá. Listo, gracias, Sergio. Dígame, Freddy. Es que en las referencias no te alcancé a escuchar por el internet de cuántas tenemos que tener para este ante. Sería algo equivocado que yo les diga a ustedes deben tener 500 referencias. ¿Sí? Sería algo equivocado. Permítanme un segundito, qué pena. Bueno, entonces, me recuerda, Freddy, qué pena lo que me había dicho. Estaba preguntando acerca de la cantidad de referencias que tenemos que tener. Ok, de las referencias, gracias. Bueno, estaría incorrecto de mi parte decirles, oiga, tienen que colocar 50 referencias, o solo 20, o 100, no. ¿De quién depende la cantidad de referencias? De ustedes como autores. Pero ¿qué pasa? Un trabajo, y eso es un criterio muy personal, un trabajo para mí que me lo presenten con unas 5 o 10 referencias, la verdad, estaría diciendo yo que no hicieron un ejercicio juicioso de búsqueda de información. ¿Sí? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, a grosso modo, tendrían una referencia a la Constitución política. Unas 3 leyes, ya tendríamos 4 referencias. En el marco tecnológico utilizaron 3 herramientas diferentes, tendrían 3 referencias diferentes. Ya irían 7 referencias. ¿Sí? Y miren que estamos tocando lo más facilito. En la justificación, que hayan unas 2 referencias, ya iríamos con 9, 11, ya perdí la cuenta. Y en el marco teórico, el estado del arte, el marco conceptual, que es lo más grande, lo más robusto, en la descripción del problema, ¿sí? Entonces, miren que así les dije más o menos que en 2 apartados deberíamos llevar unas 10 referencias, 10, 12 referencias. Y no hemos mirado las partes fuertes. Entonces, o sea, decirles en este momento tienen que tener 50 referencias, no. Pero si uno evidencia, cuando uno jura sus proyectos, si uno evidencia que apenas como 5 referencias o 10 referencias, y resulta que de esas 10 referencias apenas 2 o 3 son de lugares con un soporte académico, investigativo, científico, y las demás son Wikipedia, Rincón del Vago, algún blog, pues eso le va a desvirtuar y, o sea, la verdad, uno va a decir como jurado, este proyecto no tiene una relevancia, un sustento académico, científico, riguroso, ¿sí? Va uno a desestimar ese proyecto por esas cositas, ¿vale, Freddy? Y para todos. Listo. Hay una pregunta que estaba esperando que me hicieran, pero nadie me hizo. Resulta que algunos estudiantes están adelantando prácticas, ¿sí? O les fueron aprobadas las prácticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ellos no entregan un anteproyecto, sino entregan sus informes de avance de práctica, que es lo que en este momento están viendo en pantalla. ¿Listo? Entonces, aquellos estudiantes que están adelantando sus prácticas o que van a adelantar sus prácticas, pues aquí tienen también el formato que también está en el aula, donde ustedes deben adelantar el informe periódico de práctica. Entonces, primer informe, segundo informe y demás. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Acá que en este caso deben especificar, normalmente las personas que adelantan práctica tienen un tutor de la empresa,
y un tutor institucional, ¿sí? Un tutor que asigna a la universidad para que estén trabajando en ese caso. Listo, acá deben llevar una introducción, deben especificar los objetivos de la práctica, ¿cierto? De acuerdo a las correcciones, de acuerdo a lo que les ha dicho el comité. Esta partecita, digamos, más o menos hasta aquí, se va a repetir en todos los informes, ¿sí? Porque es que los objetivos de la práctica no van a cambiar del primero al segundo informe y del segundo al tercero y del tercero al informe final. Nunca van a cambiar. Siempre van a ser los mismos objetivos de la práctica, la descripción de la empresa va a ser la misma, la descripción del proceso desarrollado en la empresa va a ser el mismo. ¿Qué puede ir cambiando acá? Mire, esta parte de los datos generales de la empresa, ¿sí? Aquí ya las de actividades de las prácticas, el cronograma de actividades y los avances es lo que puede estar cambiando, ¿cierto? Porque entonces ustedes en el primer mes hicieron X, Y cosa, la Y cosa llegaron hasta un 30, 40%, después entonces complementaron esa Y cosa para el segundo informe y adelantaron la Z, la A, la B, ¿sí? Entonces aquí es donde ir evidenciando todo eso, ¿vale? Sugerencias e inquietudes que ustedes puedan encontrar con sus prácticas. Deben existir referencias bibliográficas también. En este caso sí son poquitas, porque normalmente, pues como las prácticas es implementar lo que ustedes van haciendo, pero recuerden que las personas que desarrollan práctica o los practicantes deben hacer entrega a la empresa de un producto. Entonces, ese producto puede ser algo escrito y ustedes para hacer ese algo escrito, para llegar a eso, debieron consultar documentos y demás. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también ese uso de referencias bibliográficas. Aquí aplica lo mismo que el anteproyecto. Las normas con las que se presenta entonces a nivel de forma y Contec a nivel de citas y referencias normas APA. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente. Entonces, eso sería también para aquellos estudiantes que están adelantando prácticas, que van a adelantar prácticas y demás, ¿vale? Entonces, esos serían los dos formatos que debemos tener en cuenta y esas son las actividades que se evaluarían dentro de la asignatura para poder aprobarlas, ¿vale? Entonces, no sé, si hayan dudas, preguntas al respecto, los escucho. Y gente, yo le puedo hacer una pregunta respecto a mi proyecto. Es que, Señor. pues nos dicen perdón, nos decía, pues aparte de la carta de la entidad, que ya, pues ahora sí ya la tenemos ya firmada, pues nos decía también que es pertinente revisar si la entidad cuenta con una herramienta para realizar esa actividad, si no, delimitar la propuesta. Y es que Sí. nosotros ya, pues ya habíamos consultado esa información, que fue lo que hablamos, eso pues, nos explicó muy bien que era algo muy grande, que o sea, lo delimitáramos lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, pues nosotros en el documento colocamos que pues no hay esa herramienta o no se ha implementado y pues que va a ser para el departamento, se me olvidó el nombre bien, de los documentos, sí, ese es solo departamento. No Sí, sé, señor. no me queda claro a mí de que, o sea, no entiendo de pronto bien cómo delimitarlo aún más, si, o sea, según dice ahí, ¿no? Sí. Eh, porque dice que si ya está la herramienta, pues me imagino que pues mostrar el complemento que vamos a tener nosotros de esa, ¿cierto? Pero dice que si no, delimitar la propuesta. Entonces no sé cómo delimitarla aún más, porque ya de todos los archivos que está en la alcaldía, de ingresan y se producen, nosotros lo estamos haciendo acerca de los que ingresan y solo para el departamento de documentos, que lo van a manipular 3 administradores. No sé cómo de pronto hacerlo aún más delimitado. Listo. Por acá tengo las notas de ese día. ¿Qué decía el comité o qué decían algunos de los integrantes del comité? Ellos lo primero que mencionaron o que indicaron era que normalmente las alcaldías ya tienen un sistema de gestión documental. Ese fue el primer aporte. Entonces ellos dijeron, listo, ¿tienen carta o no tienen carta? Ahí mencioné, no viene la carta de aprobación. Entonces ellos lo que dijeron fue, nosotros cómo sabemos en este momento si realmente la entidad cuenta o no eso. ¿Qué pasa? Ellos en ese momento pueden decir o pueden indicar o no pueden conocer la gestión que usted y sus compañeros han adelantado con la alcaldía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay algo escrito y el escrito sería esa carta de aprobación. Entonces decían, bueno, verifiquemos porque algunas alcaldías, o por no decir todas las alcaldías, ya tienen un sistema de gestión documental, porque como viene por ley,
Entonces, si ya se tiene para volver a hacer lo mismo, pues no sería un proyecto innovador, no sería un proyecto, ¿sí? Lo otro que mencionaban al delimitar era qué actividades puntuales van a hacer. Entonces, mencionaban lo mismo que de pronto yo les di a conocer en algún momento. La gestión documental es demasiado grande, ¿sí? La gestión documental no es solo cuando yo recibo un documento, sino que comprende algo y va ligada de la Ley General de Archivo, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso es lo que ustedes deben revisar muy bien. Presumo yo que la carta a la que usted hace referencia debe estar especificado qué necesitan ellos, cómo lo necesitan y demás, y eso les serviría para que ustedes revisen bien lo de la propuesta, ¿vale? Sí, ingeniero, sí, señor, ya, sí, lo de la carta es, pues es que no, ese día no la alcanzamos a anexar porque no teníamos pues la firma de ellos. Entonces ya la solicitamos y ya la tenemos. Y pues sí, pues la idea es modificar eso, entonces pues cualquier cosita apenas lo tengamos de pronto mejor, pues yo le pido para que me ayude, ¿sí? Gracias. Vale. Otra cosa, y en esto sí, me disculpan ser tan directo para todos. Hablábamos de 3 semanas. Hablábamos de 3 semanas, entonces no sé si en esas 3 semanas todo quede al día, ¿sí? Porque recordemos que hay unos plazos para entregar notas y demás. Entonces, revisar ustedes muy bien, hacer dirían las personas que son católicos, profesan la fe católica, hacer un acto de contrición y mirar realmente cómo van, ¿cierto? Porque en 3 semanas tendrían que, aquellos, por ejemplo, que les aplazaron la propuesta, pues tendrían que ir a la fija a que se la apruebe para el día 20, esperemos un segundito, el día 20, para el día 28, o sea, en 2 semanas debería ya tener lista esa propuesta, ¿cierto? Y propuesta que debe ser recibida más por tardar el 25 de mayo, ¿sí? Que es lo que yo coloco de condición en cómo se llama, para recibirlas. Después de eso no se recibe ni nada. ¿Listo? Entonces, son 3 semanas donde aquellas personas que no les aprobaron, que les aplazaron o que no han presentado propuesta, ¿sí? No sé cómo harían para en 3 semanas que la propuesta que quede full, que llegue, ¿cómo se llama? Que llegue sin ningún error al comité y se las aprueben, o sea, que vayan jugando a la fija. Y dos, que tengan su proyecto terminado. ¿Sí? Prácticamente, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Le doy la palabra a Sonia, por favor, que levantó la mano. Ah, Sonia se salió. Bueno, esperemos a ver si ingresa para darle Tiene consejo. la entrega del anteproyecto, sí, o sea, como el otro, es que son dos cositas que toca entregar, sí. Bueno, la propuesta, bien realizada para los que nos aplazaron, para el 25, y el anteproyecto, ¿qué fecha tiene? 28, 28, o sea, entrega final. me Por has eso dicho, les digo, listo, pues, ojo que ahí vale. están las actividades evaluativas para tener en cuenta. ¿Listo? No sé si Sonia ingresaría nuevamente, si no, de los demás mientras... Inge, Ah, sí. ya ingresé, pero no tenía preguntas, solo se me activó la manita. Ah, ok, listo, no hay problema. Listo, de los demás integrantes, de los 21 integrantes, de los 21 asistentes a la reunión, dudas, preguntas, inquietudes, reclamos. Dije yo. Dígame, Brian. Dije, es que, pues, respecto al informe ese que toca hacer en la práctica, pues yo pasé lo más superficial, ¿no? Lo que tenía en la propuesta. O sea, lo que no ¿Vale? cambia, mejor dicho. Las Eso puedo correcciones. enviarlo sí, eso puedo enviarlo en el segundo, en la segunda entrega o después. Prácticamente, Ah, ok. por dada Pues la como no he empezado, situación, pues, sí, dada la situación que sí, usted en sí. ese momento tiene. Y especificar en ese Ok. informe, porfa, para que quede el soporte, la situación que está aconteciendo, ¿vale? Sí, sí, sí. Para que Listo, quede por listo. escrito y no haya ningún problema, Listo, gracias. ¿vale?
¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Bueno, creo que no. Entonces, dejaríamos la sesión del día de hoy hasta acá. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, quedaríamos pendientes. Entonces, ingeniero, para cuándo quedaría la entrega de la segunda entrega? Ay, cierto, sí, tiene toda la razón, que eso me lo había dicho Jenny. Listo, entonces, vamos a revisar aquí calendario, a ver. Domingo, 6 de la tarde. Les ampliaría el plazo que sería, digamos, de la entrega de hoy al domingo 6 de la tarde. ¿Listo? Porque pues tengo que comenzar a revisar, ya estamos en notas, debemos ir sacando las notas. ¿Sí? En esto no hemos sacado ninguna nota, me toca empezar a revisar todas las entregas. Ah, no, perdón, ya hay algunas que tienen, sí. Entonces, domingo 16, 6 de la tarde. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esa sería la fecha de entrega ya ahorita mismo. Yo tomo nota por acá. Por acá, de ahí. Entonces sería para el domingo 16, 6 p.m. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta para todos. ¿Listo? No se reciben al correo, muchachos. Que las 6:01, que se me pasa un minuto. ¿Listo? Porque pues eso va dentro de la responsabilidad que debemos tener nosotros como profesionales, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Gracias, Elías, por recordarme. Casi me voy y no acordamos eso. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Ok, ¿no? Entonces, muchas gracias a los 21 participantes que asistieron el día de hoy. Entonces, quedamos pendientes de las actividades que ven ir adelantando y demás. Trabajar fuerte. La última recomendación, lo que les decía, creo que más o menos a la mitad de clase, de tomar contacto con sus directores, con sus tutores y demás, para adelantar todas las actividades, para hacer correcciones, para cuadrar reuniones y demás. Y nada, nos veremos entonces con la mayoría ahorita en la clase a las 4:20 y los demás en 8 días. Con los que no nos vemos en la siguiente clase, nos veremos en 8 días para continuar trabajando. ¿Vale? Una feliz tarde para todos. Hasta luego, ingeniero. Feliz tarde. Que estén muy bien.